Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la educación fuera la herramienta más poderosa? No solo para aprender, sino para la supervivencia cultural. Hoy vamos a explorar una historia que nos muestra justo eso, un enfoque donde planificar es mucho más que organizar el tiempo, es una forma de reafirmar nuestra propia identidad. Para empezar, vamos a viajar a un lugar muy especial, Palenque de Uré, una comunidad en Córdoba, Colombia, un sitio con una herencia cultural riquísima. Ahí, los profes, el personal educativo en general, se dieron cuenta de algo que les hizo ruido. Notaron que durante la hora de juego, los niños y las niñas usaban casi siempre el mismo tipo de muñecas, de piel blanca, pelo rubio y ojos azules. Ya sabemos, las que son más fáciles de conseguir. Pero la cosa no quedó ahí. Cuando se pusieron a escuchar con más atención, oyeron algo que de verdad es alarmante. En medio del juego, los niños usaban frases como pelo malo o nariz achatada para hablar de sus propios rasgos afrodescendientes. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? No eran solo juguetes. Esos objetos estaban moldeando, sin que nadie se diera cuenta, la forma en que estos chicos se veían a sí mismos y a su comunidad. Estaban aprendiendo a subvalorar su propia identidad. Claro, esto nos pone frente a una pregunta gigante. Cuando la educación se topa con un problema así, ¿cuál es su rol? ¿Se queda de brazos cruzados o tiene una responsabilidad mucho más profunda? Bueno, la respuesta, o al menos una respuesta increíble, la encontramos en un concepto potentísimo de una guía colombiana, la planeación pedagógica. Y ojo que esto no tiene nada que ver con hacer cronogramas aburridos y rígidos. A ver, imagínense un proceso que está siempre vivo, que es flexible, que no para. La idea no es imponer cosas desde afuera, sino todo lo contrario. Es organizar la práctica educativa para fortalecer la cultura, los usos y las costumbres que ya existen en la comunidad. La filosofía detrás de esto es simple, pero a la vez súper profunda. Se trata de construir un puente. Un puente entre el mundo del niño, su cultura, su casa y la escuela. No se trata de levantar un muro. Ok, pero para construir ese puente, primero hay que entender el terreno, ¿verdad? Hay que sumergirse de cabeza en la cosmovisión de la comunidad. Es imposible planificar desde afuera. Y aquí vemos dos ejemplos fascinantes de cómo se entiende el mundo. Por un lado, la cosmovisión de los pueblos indígenas, donde todo, absolutamente todo, está conectado en la búsqueda de lo que llaman el buen vivir. Y por otro lado, los cosmogramas de las comunidades afro, que son como mapas para organizar el universo y reconstruir la memoria de África. Ambas visiones son la base, el cimiento de cualquier plan educativo que de verdad quiera funcionar. Y para que nos demos una idea de qué tan hondo va esto, escuchen esta cita del pueblo Macuna. Es increíble, ¿no? La vida y el aprendizaje empiezan mucho, mucho antes de poner un pie en un salón de clases. Perfecto. Tenemos la filosofía, la idea grande. Pero, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo se vuelve algo real, algo tangible? Vamos a ver el marco de trabajo. Resulta que el motor de todo este proceso es un ciclo de 4 preguntas. Súper simples en apariencia, pero, poderosísimas en su intención. Vamos a desglosarlas. Primero, ¿para quiénes? Esta pregunta pone el foco en las personas, en la comunidad. Luego, ¿qué? O sea, ¿qué prácticas, qué saberes de la cultura queremos reforzar? La tercera, ¿para qué? ¿Cuál es la intención final? ¿Construir identidad? ¿Fomentar la autonomía? Y por último, la pregunta clave, ¿cómo? Y aquí es donde entra la magia, usando sus propios métodos, sus propios materiales, sus pedagogías. Muy bien, ya tenemos la teoría, el marco, ahora vamos a ver cómo esto cobra vida en el día a día y en los grandes proyectos de la comunidad. Miren este ejemplo buenísimo de la comunidad Inga. Iban a organizar su festival más importante, el Calusturinda. Pero, en lugar de solo pensar en la logística, aplicaron este marco. Se preguntaron, ¿para qué hacemos esto? Y la respuesta fue, para fortalecer la identidad de nuestros niños que viven en la ciudad. Así, el evento se convirtió en una experiencia de aprendizaje increíble, no solo en una fiesta. Y esto baja hasta el detalle de cómo se organiza un día. Olvídense de las rutinas rígidas de a las 9 matemáticas. Aquí se habla de momentos. Cada momento, la bienvenida con sus rituales, el trabajo colectivo, hasta la comida compartida, tiene un propósito cultural y pedagógico profundo. Ok, y todo esto, toda esta estructura, nos regresa al punto de partida, a la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante todo esto? A ver, volvamos por un segundo a esa imagen del inicio.
las muñecas rubias y las palabras duras que los niños usaban para describirse. Bueno, pues resulta que la respuesta de esa comunidad fue, sin saberlo quizás, el ejemplo perfecto de esta planeación en acción. No fueron a comprar muñecas nuevas y ya. Fíjense cómo aplicaron el ciclo casi de forma natural. 1. ¿Para quiénes? Para sus niñas y niños que estaban perdiendo la autoestima. 2. ¿Qué querían fortalecer? El valor de su propia belleza, de la estética afro. 3. ¿Para qué? Para sembrar amor propio, orgullo. Y 4. El cómo. Brillante, invitando a las mamás y a las abuelas a hacer lo que sabían hacer, crear muñecas de trapo que fueran un reflejo de sus propios hijos. ¿Y el resultado? El resultado es hermoso. Esto no fue solo darles un juguete nuevo, fue entregarles un espejo hecho con amor, un objeto que les decía, tú eres valioso, tú eres hermosa, así como eres. Fue un acto pedagógico poderosísimo. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? ¿Qué pasaría si el punto de partida de toda la educación, en cualquier parte del mundo, no fuera la idea de llenar un vacío o de instruir, sino de afirmar y celebrar la identidad que ya existe? Pensemos en eso.